El peligro de llevar duendes a nuestras casas. Extraído de la página Valenials en Facebook. Me traje de un pueblo mágico de México llamado Huasca 3 duendes. Uno para la suerte, otro para la salud y otro para el trabajo. Ustedes no saben el problema que fue sacarlos y todo lo que nos pasó en ese departamento. Desde ahorita les digo como moraleja que no lleven duendes a sus casas. Huesca es un pueblo que queda a 2 horas de la Ciudad de México. Se le conoce como pueblo mágico porque tienen atributos simbólicos, leyendas, historias y hechos trascendentes. Donde los compramos es un lugar llamado el Museo de los Duendes. El lugar es muy particular y tiene su magia. Para llegar se va por una recta en la que hay un solo tipo de árboles, pero cuando estás cerca, toda la vegetación cambia. De hecho, nos decían que si tomábamos fotos a los árboles podíamos ver sus caritas, pero creo que eso ya aplica como una pareidolia. En el lugar había muchas figuras de duendes, cada uno con un propósito diferente. Y para resumirles lo del lugar, había duendes para dejar algún vicio, para la fertilidad, para la fortuna, etc. Mucha gente enviaba cartas de agradecimiento a los duendes por los favores recibidos. Había fotos y hasta dejaban el cabello de los duendes cuando se lo trenzaban. Y ahí fue donde compré los 3 duendes. Un dato extra es que el señor que nos transportó en México nos contó que la esposa era muy creyente de los duendes y tenían algunos en su casa que les ponían dulces y monedas para tenerlos contentos. En fin, este era el mío, el de la suerte. Le armé una especie de altarcito con dulces y monedas. Cada duende tenía un cuarzo. Luego entendería el porqué. A los otros 2 no les tomé fotos, pero en tamaño y forma eran lo mismo. Cambiaban mucho solo el color y la posición. Los primeros 10 fueron de sorpresa. Era real, que si pedías algo te lo cumplían. Eso sí, debías siempre pagarle con un dulce o con dinero. En mi caso empezaron a perderse cosas que tenía a la mano y de un momento a otro se desaparecían. En medio de mi escepticismo o susto, se lo atribuía a mi cabeza, pero le ofrecí algo al duende para que apareciera y no les miento que en menos de 10 segundos las cosas aparecían así de la nada, en un lugar en el que había acabado de buscar. Hasta ahí normal, incluso gracioso. Pero un día mi señora madre se perdió. Algunos saben que ella tiene amnesia anterógrada. Obvio, los duendes no se la llevaron. Después de buscarla por horas en medio de la desesperación, se me ocurrió pedirle al duende por ella y ofrecerle en una moneda sin un billete grande. Pues sí, señoras y señores, a los 5 minutos llegó. Le di un agradecimiento, un billete de 500 y obvio los dulces, que los cambiaba siempre por más grandes y finos. Y así seguía pidiéndole cosas por unos días. Después de unos días dejaba de ponerle dulces y dinero y el billete de 500 se lo cambié por uno de 200. A veces mi mamá se comía los dulces. En fin, se empezaron a enojar. Las cosas aquí se pusieron feas. En la noche se sentía que caían cosas al piso, pero duro, como si las tirara una silla o una mesa. Y como miedosa, no siempre me asomaba a ver. Realmente no había nada, todo estaba en orden. Una noche esas que sentí que algo caía. A mi hermana le golpearon la puerta de la habitación 3 veces y amaneció con unos pequeños moretones en los brazos. Mi hermana es blanca y en Huasca nos habían dicho que a los duendes les gustan las personas así. Por morena me salvé, pensé. Esto fue muy gracioso porque me fui a bañar. Salí y cuando regresé, el rey mago no estaba. Al final le pedí al duende y apareció en el árbol de Navidad. Y así muchas cosas se empezaron a esconder, como carteras con dinero,
Mi novio y yo amanecíamos con pequeños rasguños como de uñitas de bebé en las manos y brazos. Mi hermana seguía despertando con moretones. Los ruidos cada vez más seguidos y más fuertes. Pues buscábamos a un profesional en cosas del otro mundo. Por esos días yo tenía mucho dolor en mi mano y en la espalda. Realmente sentía un peso en los hombros. Y esta persona nos dice que los duendes van tomados de tu mano o colgados siempre de los hombros. El Señor nos explicó que los duendes son entes, que trajimos 3 a nuestra casa y que los volvimos poderosos al darles dinero y dulces, sobre todo el mío, porque le ponía billetes de 500. El cuarzo en el duende era para atraer tus energías y transformarlas de acuerdo a tu estado de ánimo. Que la razón de ser de cada uno a medida que pasaba el tiempo se iba a voltear hacia lo negativo. Por ejemplo, el de la suerte en ruina, el de la salud enfermedad, etc. El secreto para deshacerse de ellos era buscar una iglesia con 2 puertas, llevarlos, dejarlos en una y decirles que te esperen ya que regresarías por ellos y salir por la otra puerta. Y así lo hice. Dejé a los 3. Entré y oré a la Virgen por nuestro hogar y salí librada de los duendes. En conclusión, no jueguen con estas cosas que no conocen. No lleven cosas extrañas a sus casas y ya saben, si tienen un duende, llévenlo a una iglesia con 2 puertas. Duendes juguetones. Vivimos cerca de un pequeño bosque de árboles frondosos y un pequeño riachuelo. En las horas de la tarde-noche, cuando empieza a verse el ocaso, la ida del sol, siempre los perros ladraban y corrían como locos al lado del bosque. Mi madre decía que eran animales y que esas horas pasaban a dormir al bosque. Mi padre, en tono de burla, decía que eran brujas o espíritus malignos. La abuela, que vivía con nosotros y que era un poco extraña, decía que eran duendes que salían en la noche a hacer sus travesuras. Todos reíamos, incluso mi padre decía que estaba un poco loca. Eso pasaba siempre, pero nunca le pusimos atención. Una mañana mi madre nos despertó furiosa. Alguien había echado el azúcar en el mismo recipiente de la sal. No daba crédito a quién de nosotros podía ser tan inconsciente. Ese día, todo estuvo patas para arriba, ya que mi mamá con su enojo nos la pasó regañando todo el día. La abuela era la única tranquila. Ella decía que eran duendes juguetones. Mi madre se enfureció más y decía que su madre, o sea, mi abuela, estaba loca. En una ocasión, después de sentir ladrar a los perros, se sintió una lluvia de piedras en el tejado. Alcanzaron a romperse algunas rejas. La abuela dijo lo mismo de siempre: duendes juguetones. Las cosas empezaron a empeorar una mañana. Mi madre encontró el café regado en la cocina. Todo era un caos. La abuela dijo lo de siempre. Mi padre se quedó pensándolo y dijo que si es así les haré pagar por sus travesuras. En la tarde se armó de escopeta y se fue a esperar en la salida del bosque, pero no vio nada. Solo los perros ladrando como locos. Mi padre llegó a casa decepcionado y enojado, frustrado por las mentiras de la abuela. Ella sonrió y le dijo: «Qué ingenuo eres. Primero, si quieres hacerle daño a un duende, este no se dejará ver. Y si lo ves, es porque él te hará pagar tu osadía. Ahora, para verlo tienes que tener una mente abierta y un alma sin maldad hacia ellos. Deja de fumar por una semana y comer carne roja. Si quieres verlos, ya te diré qué hacer». Mi padre, dubitativo, hizo todo lo que la abuela le dijo. A los 8 días, ella lo invitó al bosque antes del atardecer. Se sentaron en un tronco en la espesura del bosque al lado del riachuelo, pero no lograron ver nada. Así la pasaron 5 días mi padre y mi abuela. Él ya estaba decepcionado y enojado por creer en las locuras de ella, pero al 6.º día los pudieron ver.
Mi padre llegó a casa emocionado y nos contó los detalles. Según él, eran como viejitos, pero pequeños. Nos vio bailar y correr por el bosque. Mi padre quedó encantado y todos empezamos a entrar en el bosque para lograr verlos. Hasta que a todos se nos abrió la capacidad de poder mirarlos, pero sus travesuras eran cada vez peores. La abuela le dijo a mi padre que les dejara en las afueras de la casa juguetes pequeños y golosinas, y que les pidiera no hacer travesuras en la casa, y que ellos lo cumplirían. Así lo hicimos, y fue el santo remedio. De cuando en cuando ellos nos dejan, en lugar de golosinas, una pepita de oro o plantas medicinales muy escasas. Pocas veces logramos verlos, pero de cuando en cuando se ven correr por alrededor de la casa. Venganza del duende. Tanto mi abuela como mis padres y otros familiares han sido testigos de sucesos sobrenaturales que de alguna manera han marcado sus vidas, especialmente aquellas visitas recurrentes que solían hacerle a mi abuelita, en paz descanse. Me refiero a los duendes, unos seres que sin duda no son como los vemos en las películas de niños. Ellos son siniestros y vengativos, o al menos así sucedió en el relato que mi abuela me contó. Ella vivía en un pueblito llamado San Felipe, en Guatemala. Tenía una conocida que vivía al otro lado de una pequeña laguna junto a su hermosa hija y su esposo. Ellas a veces se veían cuando iban por víveres y agua a la tiendita. Es ahí cuando aprovechaban el tiempo para saludarse y platicar un rato. Un día, como de costumbre, la señora y su hija se levantaron a moler maíz alrededor de las 5 de la mañana. Un horario pesado, pero a la vez que ya era rutinario para ellas. De pronto, un pequeño niño de piel oscura y sin ropa apareció de la nada. No hablaba y el pequeño solo se comunicaba a través de ademanes y sonidos extraños. Ellas se llevaron tremendo susto al verlo, pues eran los únicos que vivían por los alrededores. Sin embargo, en ese momento creyeron que quizás lo habían abandonado y necesitaba ayuda. Pero de pronto, el niño se fue corriendo hacia los arbustos y desapareció. Al día siguiente, el chico misteriosamente volvió a aparecer y así fue durante un tiempo donde poco a poco se fue ganando la confianza de las dos. Ellas aún no sabían si avisarle a la policía o quizás ayudarlo de otra manera, como adoptarlo. Pero al final, lo más extraño estaba por suceder. La hija de la señora era muy bonita, y lo más atractivo era su larga cabellera. El niño lo jugaba y lo acariciaba todo el tiempo. Era tanta su obsesión que la joven se sentía algo incómoda, como si esa atracción no fuera normal en un infante. Uno de esos días difíciles, el esposo de la señora salió de casa ya que por los alrededores había venados y animales que servirían para alimentarse y sobrevivir. Sin embargo, no tuvo tanta suerte y regresó a su casa con las manos vacías. Pero lo más extraño es que aquel niño se adentró hacia el espeso bosque y como si de un milagro se tratase regresó arrastrando un enorme ciervo. La familia quedó atónita, pero aún así era tanta su emoción que no indagaron más y comenzaron a preparar los alimentos. A los pocos días una tormenta golpeó fuertemente el lugar, que el esposo de la señora tuvo que tomar su cayuco para abastecerse de agua. El niño, al escuchar que se iría, decidió ir con él y juntos emprendieron su corto viaje. De regreso, ocurrió una de las cosas más extrañas, pues el señor le pidió al niño que se agarrara fuerte de uno de los botes para que el agua no cayera con el fuerte viento ya que empezaban a sentir. A medio camino, unas rachas de viento y agua comenzaron a sacudir muy fuerte el cayuco, que es un tipo de canoa o barca pequeña. Pero lo más extraño es que a pesar de ello, el agua que llevaba el niño estaba estática, no se movía para nada, ni una sola gota caía, a pesar de los bruscos movimientos. Al llegar,
El hombre apresuró el paso para entrar a su casa y en secreto le dijo a su mujer lo sucedido. De pronto, cuando todos estaban dentro de la cocina, vieron al niño sentado en el piso, observando una imagen que la familia conservaba en una parte alta de la pared, y en un segundo, la imagen cayó al piso rompiéndose por completo. El niño los miró y por primera vez les dijo hablando: ¿Quieren ver algo? Y comenzó a escarbar la tierra del piso, puesto que la familia no tenía piso firme, no era concreto. Escarbando, empezó a sacar pequeñas monedas de plata una tras otra, hasta formarse un gran vuelto de monedas. La familia sabía que eso ya no era normal, y la señora empezó a gritarle que fuera lo que fuera ya no lo quería en su casa, y que se tenía que alejar de ellos. Pero el niño no respondía a ninguno de sus gritos, solo la veía fijamente a los ojos con una cara de enfurecido. Entonces, una pequeña tetera de agua hirviendo que yacía sobre el fuego, la mujer, sin pensarlo, la tomó y la arrojó sobre él, lo que ocasionó que el niño se molestara y sin una muestra de dolor les dijo: «Se van a acordar de mí». Fue lo último que escucharon, cuando el niño desapareció frente a ellos. Esa misma noche, al pasar precisamente las 12, un incendio inexplicable consumió a cenizas toda la casa, que no les dio suficiente tiempo de sacar absolutamente nada. Abrumados y con temor salieron inmediatamente de ahí para ir al pueblo en busca de ayuda, pero cuando estuvieron por llegar, la señora sintió una terrible picazón en los ojos como si alguien le hubiera arrojado arena, y era tanto el dolor que terminó quedándose ciega por completo. Esa cosa en verdad había cobrado venganza. Mi abuela dice que se trataba de un duende, uno que se había enamorado de la hija de la señora y que al ser despreciado les hizo mucho daño. También, como dato curioso, me dijo que a los duendes les gusta la cabellera larga en las mujeres. Hace 15 años. Historia de BBM. Lo que les quiero contar fue algo que viví hace unos 15 años. Viajé un día a la Ciudad de México. Durante mi estancia, visité varios centros comerciales y algunos museos. En aquel tiempo sentía cierta simpatía por los troles, duendes y hadas. Son personajes místicos que me habían fascinado por muchos años. En una visita a un centro comercial al sur de la Ciudad de México, que no recuerdo su nombre, recuerdo que repentinamente me encontré en medio de varios locales en los que tenían en exhibición figurillas de troles, muchos, y de diferentes tamaños y en diferentes poses. Incrédula y fascinada al mismo tiempo, entré en uno de esos locales y pregunté a la persona que atendía si me podía indicar cuál era el significado de cada uno. Señalé 2 o 3 figurillas, como dije había muchos. Me indicó que el de la niña, con un libro bajo el brazo, era para los estudiantes, para que les fuera bien en sus exámenes, etc. El del gordito con sombrero de ala ancha que le cubría un ojo y que tenía una mano metida en el bolsillo de su pantalón, era para atraer el dinero, para que nunca me hiciera falta. El de los 2 viejitos sentados sobre un tronco de árbol, uno al lado del otro y tocándose las manos, era para el amor, para que todo estuviera bien y en armonía con la pareja. Después de que me contó las cualidades que tenían varias de las figurillas, me decidí a llevarme 3 diferentes. Me recomendó que les pusiera agua y comida todos los días, como nueces, semillas de girasol, etc. Que por las noches los dejara fuera a la luz de la luna y que de vez en cuando les hiciera algún regalito. Me ofreció pequeñas miniaturas de diferentes cosas para que se las ofreciera como regalos, lo cual también compré. Me dijo que les gustaban que las personas les platicaran y que eran muy juguetones. Regresé a mi ciudad y coloqué las figuras en un pedestal en la pared de frente a los pies de mi cama. Hice todo lo que me recomendó la vendedora. Les puse unas tapitas de plástico con semillas de girasol,
un vasito pequeño con agua, un regalo, etc. Les comento que yo vivía sola. Me la pasaba todo el día en el trabajo y regresaba a casa ya por la noche, después de las 8, a veces después de las 11. Al cabo de algunos días, quizás 1 o 2 semanas, no recuerdo bien, comencé a llegar a casa para encontrarme con cosas fuera de lugar en mi cocina, cosas que yo notaba y que sabía que yo no había dejado. El edificio de apartamentos era muy seguro y no había forma de que alguien pudiera entrar sin tener que forzar la puerta. Se me hacían cosas raras, pero no me alarmaba. Pensaba que quizás había dejado pasarlas de cierta forma, o en cierto lugar, pero no había sido así. Me da igual. Una noche, quizás serían entre las 12 o 1 de la mañana, me desperté, me levanté a tomar agua y regresé a la cama. Apenas estaba tratando de quedarme dormida cuando escuché la risa juguetona de una niña pequeña. Me quedé acostada en la cama sin moverme. Pensé que me lo habría imaginado. Traté de conciliar nuevamente el sueño. Cerré los ojos y enseguida vuelvo a escuchar la misma risa. Abro los ojos y veo que, de los pies de mi cama, se baja una niña con vestido rojo. Se desliza de la cama y le veo su pequeña cabeza despeinada correr para afuera de mi habitación. Me levanté rápidamente, encendí la luz de mi recámara. A un lado quedaba el baño y la cocineta, y al dar la vuelta a la pequeña sala comedor, pero no había nadie, no vi a nadie y no oí más. No lo podía creer. Había visto a la trolecita que tenía en mi pedestal frente a mi cama, pero en tamaño real. Tenía la estatura de una niña de 2 o 3 años, y su cabeza apenas sobresalía de los colchones de mi cama. Dicho sea de paso, a partir de esa noche prácticamente me deshice de los troles. No esperé ver a ni uno solo más de los que había comprado en aquella tienda. Por unos días los dejé fuera, en el balcón de mi recámara. Después, con respeto, les dije que no podía tenerlos más donde los había puesto. Los metí en un saquito y los guardé, en un lugar donde no podían ver la luz. Ahí quedaron muchos años, hasta el año pasado que volví a encontrarlos, y me deshice finalmente de ellos. Esta experiencia es real. No sé qué tanta gente vaya a creer lo que les cuento, no sé cuántas personas puedan haber experimentado algo así, pero es verdad. Yo creo que ellos pueden llegar a materializarse.